a la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 3. Vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 5. Voy a leer. Dice la Biblia: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde nos acercamos a ti. Somos tu pueblo, Señor, y necesitamos oír tu voz. Te ruego, Padre Celestial, que en esta tarde tú nos hables a través de este texto, que hables a nuestro corazón, Señor, que trates con nuestra alma. Padre Celestial, tú conoces las luchas, las dificultades y las pruebas que está pasando cada una de las personas que estamos acá, Señor. Te ruego que trates con nosotros y que nos guíes, Señor, a través de tu palabra. Te pido que me uses, que pueda yo exponer hoy con claridad tu palabra, Señor, y que pueda mostrar a Cristo a través de este pasaje. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hoy el tema trata acerca, o le he puesto, la necesidad del liderazgo en la iglesia. Anteriormente, en el capítulo 2, vimos acerca de la situación en la que Pablo estaba frente a los tesalonicenses y cómo pues la persecución había hecho que él se fuera, ¿verdad? Y que Pablo de alguna forma sentía que su labor no había quedado conclusa con ellos, es decir, no había terminado como su proyecto o el plan que él tenía para con ellos, y pues debido a la persecución se tuvo que ir. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la necesidad que Pablo vio de que esa iglesia tuviera un liderazgo, de que hubiera alguien que terminara ese proceso en el que no pudo estar. Ahora, yo les había contado acerca de Tesalónica, de la ciudad como tal, de dónde estaba situada, de ciertas condiciones que tenía, que en la ciudad había riqueza, que había pues cierta abundancia, y que había una mezcla de culturas, o que muchas culturas llegaban a esta ciudad debido a que era un puerto marítimo de paso obligado. Es decir, los que comerciaban entre Oriente y Occidente, pues Tesalónica era casi como la puerta a Europa, ¿sí? Entonces todos los barcos tenían que pasar por ahí. Entonces, si ustedes se acuerdan de que antes la navegación no lo hacían como a mar abierto, sino que lo hacían costeando, ¿sí? Por eso cuando Cristóbal Colón dijo que iba a buscar como que otro terreno o otra ruta para ir a India, era una locura, porque él se iba a meter al mar sin costear, o sea, sin irse dándole o sea, bordeando la costa, sino que se iba a meter al mar. Y eso fue una locura pensar, porque había muchos mitos de bestias marinas, de historias, de cosas sobrenaturales, sirenas y cuantas cosas sí se imaginaban los marineros, y pues les parecía una locura eso. Entonces, por esa razón la ciudad de Tesalónica era puerto obligado, o sea, ellos tenían que pasar por allá. Esto hizo que la ciudad fuera bastante
o sea, de bastante flujo de personas, que llegaran muchas culturas, y pues un alcalde sabio, pues que dijo, no, debemos tenerle al cliente lo que pida, ¿cierto? Hay que satisfacer a los que vienen. Entonces, si vienen judíos, tenemos la sinagoga judía. Si vienen adoradores de Venus, está el templo de Venus. Si vienen adoradores de Apolo, está el templo de Apolo. Y tenían para cada persona pues lo que necesitaba. Esto hizo que la ciudad creciera, y también esto hace que el cristianismo llegue a chocar contra la cultura. Nosotros debemos entender que el cristianismo es contracultura. ¿Por qué? Porque la cultura del mundo, que busca adorarse a sí mismo y alejarse lo más posible de Dios, no tener en cuenta a Dios para nada. Entonces aparece un día Pablo con Silas y empiezan a predicar el evangelio y a decir, no, ustedes están viviendo mal su vida, porque la idea o el objetivo de la vida es glorificar a Dios. Fuimos creados para Dios. Ustedes, tesalonicenses, fueron creados para Dios. Entonces llegó Pablo, predicó el evangelio y cambió la forma de pensar de estas personas. Ya no vivían conforme a la cultura helenística o sí, la forma de pensar de los griegos, sino empezaron a vivir de acuerdo a lo que Pablo les había enseñado. Pero resulta que Pablo no terminó, o sea, el trabajo no terminó como, ¿cómo les explico? Como el bachillerato. Ellos no hicieron hasta 11, quedaron con Pablo en noveno, porque debido a la persecución, Pablo se tuvo que ir. Así que, pues Pablo, lejos de ellos, se da cuenta que ellos necesitan terminar su proceso, que hay que terminar de enseñar ciertas doctrinas y ciertas lecciones que ellos no aprendieron, y por eso ve la necesidad de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, hoy vamos a ver tres puntos con respecto a la necesidad del liderazgo en la iglesia. El primer punto es acerca de las razones por las que Pablo vio que era necesario mandar un líder a la iglesia de Tesalónica. El segundo punto va a ser las características que tiene este líder que Pablo mandó, o el líder que debe tener una iglesia. Y el tercer punto es qué oficio debía hacer o cuáles son las funciones que tenía que realizar este líder. ¿Listo? Entonces el primer punto son las razones por las que Pablo manda un líder a la iglesia de Tesalónica, o un ministro. El segundo punto es las características que debe tener este líder. Y el tercer punto es las funciones de este líder. ¿Listo? Vamos a empezar. En el versículo 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo no soportó más? Pablo no soportó más la necesidad que él veía de que ellos tuvieran un líder visible, alguien que los estuviera capacitando. Entonces, ¿qué pasa? En el pasaje anterior, en el capítulo 2, Pablo narra cómo fue su visita con ellos, cómo fue su estadía con ellos, y Pablo habla de ellos como el amor de una nodriza con sus hijos, o una madre con sus hijos. Entonces Pablo asimila que lo que sucedió entre ellos fue como si a una mamá le arrebataran el hijo de sus brazos. O sea, me quitaron, yo tuve que salir corriendo, en su historia se tuvo que ir y dejar a sus hijos, por la persecución. Entonces él asimilaba eso, no terminé el proceso con ellos, es necesario que alguien lo termine. Había una necesidad. Y Pablo lo está viendo, y Pablo está angustiado. Si nosotros vemos los versículos del capítulo 2, él siempre dice: tengo deseo de verlos, el anhelo de estar con ustedes, el deseo de compartir con ustedes, ustedes me hacen falta, yo los quiero a ustedes como mis hijos, les tengo cariño, les tengo aprecio. Pablo verdaderamente tuvo una conexión muy emotiva con la iglesia de Tesalónica y sintió que su proceso no estaba completo. Así que la necesidad que él vio fue esa: pues yo necesito mandar a alguien allá que termine de educar a la iglesia de Tesalónica, porque hay ciertas cosas que ellos no sabían.
otra de las razones está en los versículos posteriores, y es que la iglesia estaba en medio de una persecución. También los versículos anteriores dice, el versículo 14 del capítulo 2 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Pues, ¿qué pasó con la iglesia de Jerusalén? Los mismos judíos los persiguieron, los mataron y los encarcelaron. ¿Ustedes se acuerdan de Esteban? ¿Quién era Esteban? Esteban era un diácono de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué pasó con Esteban? Predicó el evangelio a los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo apedrearon. O sea, judíos matando a otro judío por diferencias doctrinales. ¿Dónde se ve eso? Pues nosotros estamos ahorita en este momento en Colombia teniendo un conflicto social y político en la que colombianos matan colombianos por diferencias políticas, porque unos piensan una cosa, otros piensan otra, pero son los mismos, o sea, es el mismo pueblo matándose entre ellos. Eso fue lo que Pablo está diciendo, y los tesalonicenses lo vivieron. Ellos estaban siendo perseguidos de sus propios hermanos. O sea, el vecino con el que usted vivió 15 años, pero resulta que usted ahora es cristiano, ya no me sirve. Y el mismo vecino decía: allá en esa casa hacen cultos, se reúnen los cristianos a orar, y llegaba la policía de Tesalónica y los sacaban, los expropiaban, los perseguían, les tocaba salir huyendo, les tocaba esconderse y decir que no eran cristianos. O ser cristianos en secreto. Entonces esa era la situación de la iglesia. Por eso Pablo dice: yo necesito también mandar a alguien para que sepan con respecto a esa persecución qué es lo que ellos deben hacer con respecto a ese tema. Ahora, si nosotros miramos nuestra realidad colombiana, ¿qué nos falta a nosotros los cristianos? Nos falta educación, ¿cierto? Porque, no sé, yo miraba en mi Facebook con muchos muchachos con los que yo crecí en una iglesia desde niño, y yo crecí con muchos muchachos y yo los tengo en Facebook, son mis amigos, y yo veo las publicaciones de ellos promoviendo algo que se llama el estatismo. No sé si hayan escuchado el término, pero el estatismo es pensar que el Estado es Dios y que el Estado debe proveerme a mí de todo. El Estado me debe dar educación, me debe dar salud, me debe dar trabajo, vivienda propia y un sinfín de cosas. Y hay muchos muchachos exigiéndole al Estado eso. Y cuando yo veía a esos muchachos que son cristianos, que crecieron conmigo, haciendo publicaciones exigiéndole al Estado esas cosas, y yo pensaba: ¿por qué yo pienso diferente a ellos? Sí, o sea, si crecimos en la misma iglesia, si estuvimos expuestos a la misma Biblia. Pero ¿qué pasó? O sea, hace falta en la iglesia verdaderamente educación, formación para los miembros de la iglesia que sepan cómo pensar políticamente, cómo pensar como cristianos respecto a la economía, respecto a las artes, respecto a la cultura, a la música, qué es lo que realmente enseña la Biblia con respecto a todo eso. Porque estos muchachos están perdidos. O sea, ¿qué creemos nosotros los cristianos sobre política? ¿Qué creemos? ¿Qué enseña la Biblia que debemos creer nosotros sobre política? El primer punto y el más importante es que Cristo es el Rey. Él es el que gobierna esta tierra. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Daniel capítulo 4, que habla acerca de la locura de Nabucodonosor, dice que Dios hace con el ejército de los cielos y con los habitantes de la tierra como a él le place, y que no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Entonces, ¿qué creemos nosotros como cristianos? Dios es el Rey. Él gobierna sobre su creación y hace lo que quiere entre nosotros. El mismo Daniel 4 dice que Él es el que quita reyes y pone reyes. Así que nosotros creemos que Colombia sigue siendo gobernada por Dios.
que este país no se le ha salido de las manos a Dios y que todo está bajo control y que las cosas que suceden es Dios juzgando a la nación y juzgándonos a nosotros como iglesia porque ignoramos y porque no educamos, no enseñamos. O sea, yo veía todas estas protestas y todo esto y yo tengo un hijo de 1 año y 3 meses y yo me imaginaba a mi hijo a los 16 años tirando piedra en la calle exigiéndole al Estado que le diera cosas que yo como papá le debo dar. Porque la educación de mi hijo no es responsabilidad de Duque y el ministro de Educación. La educación de él es mi responsabilidad según la Biblia. Así que como cristianos necesitamos ser educados en todos esos temas y eso era lo que Pablo veía. Por eso es que él decía, es necesario que en la iglesia haya un liderazgo, haya hombres que estén enseñando a la iglesia cómo deben pensar, cómo deben reaccionar ante ciertas situaciones. Amén. Entonces Pablo dice, enviamos a Timoteo. Ahora vamos a ver el punto número 2, donde él habla acerca de las características que tenía este líder que ellos enviaron, este ministro. Dice, Timoteo, nuestro hermano. O sea, Pablo está diciendo que Timoteo, ¿qué era primero que todo? Un hermano. Al decir que es un hermano es que Timoteo es cristiano. ¿Sí? O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las personas que deben dirigir la iglesia tienen que ser cristianos. O sea, tienen que mostrar o dar evidencia o frutos de su salvación, de haber sido renovados por Cristo, de haber nacido de nuevo, de tener un corazón piadoso, de tener una forma de vida piadosa que uno vea, que sea evidente, que quiera agradar al Señor, ¿verdad? Entonces lo que primero Pablo dice es un hermano. Y es tanto hermano mío, o sea, de Pablo, como hermano de los creyentes que habían en Tesalónica. O sea, en este sentido Pablo pone a Timoteo y a él como iguales, o sea, como hermanos, hijos de Dios, salvos por la misma gracia y la misma obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es la primera característica que muestra en el pasaje, es un hermano. Luego, ¿qué más dice? Dice, servidor de Dios. Ahí la palabra servidor era la misma que se usaba en el Antiguo Testamento para decir que eran ministros. Por ejemplo, que los levitas ministraban delante de la presencia del Señor. ¿Qué era lo que hacían ellos? Servir. Ahora, volviendo como a enlazarlo con la política, pues que es un ministro. Entonces uno que el ministro de Hacienda, que el ministro de no sé qué, y uno piensa pues que los ministros es gente que tiene plata y que recoge plata a costillas del pueblo. Pero resulta que la palabra quiere decir que es un servidor. Lo mismo en la iglesia. Vea que en muchas iglesias, en Bucaramanga, en Santander, en Girón, nosotros vemos que hay iglesias donde al pastor hay que atenderlo, hay que servirle, ¿cierto? O sea, y la gente tiene como ese concepto y los mismos pastores se lo han creído y muchos pastores parecen estrellas de rock, que los invitan a cierto lado a predicar y el manager manda las especificaciones. De a mí me tiene que servir tal comida, el hotel tiene que tener tal cosa, yo solamente bebo tal cosa, yo tengo que estar dormido, o sea, así era como si fueran cantantes famosos y ni qué hablar de los artistas de la farándula cristiana. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Que las personas que están en la iglesia son servidores. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban peleando entre ellos quién iba a ser el mayor? ¿Qué les dijo el Señor? Dijo, el mayor de ustedes es el que se agacha y sirve. Y ahora, ¿qué hizo el Señor en Juan capítulo 13? Les lavó los pies, ¿cierto? Se puso la toalla en sus piernas, se inclinó y lavó los pies de los apóstoles. ¿Y él quién era? El Señor, el mismo del que estamos hablando, que es el dueño de todo, que gobierna la tierra, que tiene todo el poder y todo el dominio de todo. Él se sentó, se acurrucó delante de sus apóstoles y les lavó los pies. Entonces él decía, el mayor de ustedes es el que venía a servir. Así que Timoteo era un servidor de Dios, estaba puesto al servicio de Dios, y esa palabra también implicaba cierto grado de como ritual, como
como cuando los soldados romanos hacían un voto y ellos se ofrecían por el imperio y a morir por el imperio y a dar su vida por el imperio. Esta palabra indicaba algo así, similar. Es la misma palabra que se usa para decir diácono. Dice, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo otra vez vuelve y pone a Timoteo como a su mismo nivel. Es un colaborador, como un compañero de trabajo. Estamos haciendo la misma misión. ¿Y cuál era la misión que tenía Pablo? Plantar iglesias, llevar el mensaje del Evangelio, hablar acerca de que Cristo era la esperanza que tenía el mundo. Y sigue siendo hoy Cristo la esperanza que tiene el mundo. Y esa era la colaboración que tenía Timoteo con Pablo. Timoteo iba a hacer lo mismo, a tomar a las personas y capacitarlas y enseñarlas acerca del Evangelio, acerca de que Cristo era la buena noticia de salvación para pecadores como él y hoy en día como nosotros. Ahora vamos a ver el punto 3 en el que Pablo explica cuál es la misión o cuáles las funciones que debe tener un ministro en la iglesia o el servidor en la iglesia. Y Pablo está diciendo que lo mandó para confirmarlos. Esta palabra implica que la función de Timoteo en esta iglesia de Tesalónica era de alguna forma evaluarlos, de alguna forma llegar y mirarlos y decirles que lo que ellos habían creído era lo cierto, que no se apartaran, que no se fueran de ese camino que ellos ya habían aprendido. Ustedes han leído 2 Corintios capítulo 13, en la que Pablo, otra vez escribiendo, él dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, y hay una palabra y clave, dice, si estáis en la fe. Estaba llamando a la iglesia que se haga un autoanálisis, pero la frase es si estáis en la fe. ¿A qué se debe esto? A que la iglesia tenía que seguir confiando en que Cristo era suficiente. Porque ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces llegamos a la vida cristiana, y cuando llegamos a la vida cristiana nosotros llegamos entendiendo que somos pecadores, ¿cierto? Porque nos predicaron el Evangelio, y cuando nos predican el Evangelio nos sacan la ley de Dios y nos exponen a nosotros ante el espejo de la ley de Dios. ¿Y qué hace la ley de Dios? Los mandamientos, ¿qué hace? Nos muestran nuestro pecado. Usted ve el mandamiento dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, yo no puedo mentir, pero yo examino mi vida y me doy cuenta, yo sí miento, o he mentido. ¿Eso qué me vuelve a mí? Pues un mentiroso, y me vuelve a mí un pecador, y me vuelve a mí un deshabilitado para estar con Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la ley me muestra a mí que estoy destituido, yo no puedo estar con Dios. Pero el Evangelio me dice, pero hubo uno que vino y pagó por mí en la cruz. Y él sufrió la ira de Dios en la cruz por mis pecados. Pero ¿qué pasa? Nosotros al principio creemos eso, y muchas veces pensamos que de ahí en adelante la vida cristiana depende de mí. O sea, listo, Cristo murió por mí, me salvó, ahora yo estoy en la iglesia, pero de aquí para arriba soy yo, a meterle ganas, a dar mi mejor esfuerzo, porque la salvación está en mis manos. Y eso no es así. Por eso Pablo les dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Ustedes siguen creyendo que Cristo es suficiente, que la obra de Cristo en la cruz es suficiente, y usted sigue reconociendo a Cristo como ese Salvador amoroso que se entregó por y donde él dijo, consumado es. La obra estuvo o está conclusa. ¿Se acuerdan cuando Dios creó todo? Y terminó de crear todo, ¿qué dijo? Y vio Dios que aquí todo era bueno en gran manera. De la misma forma, Cristo terminó la obra de la salvación y dijo, consumado es. Otra vez, la obra buena
y perfecta, en gran manera. Entonces, una de las funciones que tenía que hacer Timoteo al visitar esta iglesia era confirmarlos en el Evangelio. Luego dice Pablo, exhortarlos respecto a vuestra fe. Ahí la palabra fe implica, pues obviamente creer, ¿no? Pero eso confirmar, exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo está diciendo que Timoteo debía ir, la palabra exhortar quiere decir animar, debía ir a animarlos a que siguieran creyendo lo que él ya les había enseñado. ¿Sí? O sea, Pablo ya les había enseñado una serie de doctrinas acerca de Cristo, acerca del Evangelio, de la iglesia, de cómo debían actuar, de qué debían hacer en su nueva vida en Cristo. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Ir a animarlos a que siguieran haciéndolo. Lo que él ya les había enseñado. Ya les había enseñado que tenían que trabajar, ya les había enseñado que tenían que amar al Señor, ya les había enseñado que eran salvos por la gracia del Señor, pero que una vez salvos, los salvos respondemos a la salvación. ¿Cómo respondemos los que hemos sido salvos a la salvación? Con santificación. Es decir, que al yo ser objeto de la salvación, empiezo a rechazar el pecado. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando Pablo fue salvo? Cuando tuvo el encuentro con el Señor en el camino de Maús, Dios se le presenta a Ananías en sueños y les dice: tienen que ir a donde un hombre que está en tal calle, porque aquí que él que hace, él ora. ¿Cierto? Eso está en Hechos capítulo 9. Dice: he aquí, él ora. O sea, ¿qué hizo Pablo? Recién fue salvo, empezó a orar. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Oramos. ¿Nos cuesta orar? Sí, luchamos con la oración, pero oramos. Y debemos orar y debemos esforzarnos en seguir orando, porque es una consecuencia de haber sido salvos. No lo hacemos para ser salvos, sino porque somos salvos y tenemos ahora un camino despejado para comunicarnos con Dios. Nosotros oramos y exponemos ante Dios nuestras quejas, exponemos ante Dios nuestras dificultades y exponemos ante el Señor nuestra alabanza y nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que una consecuencia de haber sido salvos es que oramos. Y Pablo les había enseñado eso a los tesalonicenses, ¿cierto? O sea, ustedes ahora que son salvos, pues van a orar, deben comunicarse con Dios. ¿Y qué tenía que hacer Timoteo? Ir a la iglesia y decirles: no se les olvide orar, sigan orando. O sea, era una de las misiones, exhortarlos con respecto a vuestra fe, con respecto a lo que ya habían creído, a lo que ya habían aprendido acerca del Evangelio. Ahora, el versículo 3 del capítulo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Ahora, ustedes recuerdan que Pablo llega a la ciudad de Tesalónica debido a que en Filipos estuvo encarcelado, ¿cierto? Pablo venía de la cárcel. Haga de cuenta que llega acá un expresidiario a predicarle el Evangelio. ¿Qué piensa usted? Este man salió de la cárcel y viene a enseñarle a mí como... Sí, o sea, uno lo va a ver como que, bueno, ¿hay qué? Pero Pablo venía de la cárcel y llegó de la cárcel a predicarles. Ahora, Pablo, ¿por qué estuvo preso? No por matar, por violar, ¿cierto? Por robar. Pablo estuvo preso por predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces él llegó por predicar el Evangelio preso y llega a predicarle en otra ciudad. Entonces, usted como oyente, ¿qué va a pensar? Si yo creo lo que él enseña, lo más probable es que yo termine preso también. Porque al gobierno no le gusta lo que él está enseñando. Al Estado no le gusta lo que él profesa. Entonces, si yo creo lo mismo que él, yo voy a hacerme enemigo del Estado. No sé si ustedes han visto documentales o han leído acerca de la Segunda Guerra Mundial. Pero en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, pues prácticamente ellos habían cercado a Alemania. Y había que creer lo que Hitler decía que debían creer. Ellos, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, cuando perdieron la primera los alemanes,
Hitler era ministro de educación, creo, no estoy seguro, si ustedes después miran en Google. Pero si hubo algo que él pidió, y él pidió al gobierno alemán, dijo: entréguenme los niños y yo conquisto el mundo. Entonces, ¿qué hizo este señor? Empezó a darle a los niños la propaganda nazi en los colegios. Y todos los niños empezaron a crecer creyendo que Hitler era lo máximo. Para cuando fue la Segunda Guerra Mundial, esa generación había crecido y Hitler, my Führer, mi señor, mi amo, el que yo sigo, mi líder, por él moriré. Todas las mentes de los niños habían sido lavadas en el colegio. Hitler los había adoctrinado para que sirvieran a sus causas. Cualquier cristiano que dijera que Hitler no era el Führer, que el Señor era el Cristo, en medio de la Alemania nazi, era asesinado. Y les tocaba esconderse, les tocaba moverse, les tocaba el Evangelio predicarlo de otra forma. Incluso habían pues pastores, porque sabemos que Alemania es un país protestante. Pero los pastores tenían que predicar lo que Hitler decía que predicar, y muchos pastores fueron asesinados en esa época. Ahora, que voy a que pues usted llega a la Alemania nazi con el Evangelio, hubiera llegado Pablo y usted sabía, Pablo es un enemigo de los nazis. Si yo me hago amigo de Pablo, me voy a hacer enemigo de los nazis y voy a terminar preso o me van a matar. Eso era tal cual lo que pasaba en Tesalónica. Entonces Pablo llega y pues él no les va a decir mentiras, ¿cierto? O sea, llega y dice: yo estuve en Filipos y me apresaron por predicar el Evangelio, pero aquí estoy otra vez predicándoselo porque estoy totalmente convencido que el Evangelio es la verdad y que es la única esperanza que ustedes tienen. Entonces, Pablo no se fue con medias tintas. Pablo no le enseñó a la gente que el Evangelio, que el cristianismo es un camino de rosas, como decía ahorita el hermano. Pablo se fue con la verdad certera de cómo iba a ser la vida cristiana, de que les iba a tocar sufrir. Yo ya les había dicho que iban a padecer persecuciones y que iban a ser atribulados. Y de la misma forma, el maestro de Pablo, el Señor Jesús, a sus discípulos, a sus apóstoles, les digo la verdad. Ustedes se acuerdan del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Él dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también predicaron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y luego en Mateo 24, cuando Cristo está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén, Él les dice otra vez a los apóstoles: a ustedes los van a perseguir por causa mía, y los van a matar, y a muchos de ustedes los van a hacer salir de la ciudad, y a muchos de ustedes los van a matar. Dice, y los van a entregar a sus vecinos, sus familiares, y los padres van a entregar a los hijos por causa mía, por creer en mi nombre. O sea, el Señor ya lo había dicho, la iglesia iba a ser perseguida. Así que Pablo no iba a llegar con mentiras a los tesalonicenses, a decirle: bueno, ustedes van a ser cristianos y el mundo los va a amar, el mundo los va a premiar, les va a dar Grammys, les va a dar... ¿cuánto premio? Se inventa el mundo. No, el mundo los va a aborrecer. Ya Cristo también se lo había dicho en Juan a sus discípulos: el mundo os aborrecerá. Así que uno como cristiano pues no debe pretender que el mundo le aplauda, porque nosotros estamos en contra de todo el sistema de pensamiento que ellos tienen. El mundo vive para sí mismo, para alabarse a sí mismo, para agradarse a sí mismo. Nosotros los cristianos no vivimos de esa forma. Mire, uno mira lo que las redes sociales están influyendo en la juventud, y como Facebook, a través de memes, de videos, de los coaches que suben videos motivacionales y tal, y cómo mueven a la gente, y cómo la gente es tan fácil de mover. ¿Se acuerdan que los proverbios siempre hablan acerca del simple y de que los jóvenes son simples y están locos? También dice proverbios acerca de los jóvenes. ¿Por qué? Porque al joven usted le dice cualquier cosa y lo hace. Entonces, yo me acuerdo una vez enseñándole a mis sobrinas acerca de un meme, que el meme decía vamos a caminar, vamos.
vamos a cine, vamos a pueblear, vamos. Y entonces dice, necesito gente así en mi vida. O sea, gente simple, que le camine a cualquier plan que usted se invente. Y así son los jóvenes no, o sea, como que no pensamos dos veces las cosas y cualquier propuesta que nos hagan, decimos sí. Ahora, mire usted por qué Hitler, por ejemplo, pidió a los niños y por qué el gobierno está tan interesado en educar a nuestros hijos. Porque es ahí donde ellos pueden atacar la mente de los jóvenes. Ahora, mire, yo me pongo a pensar otra vez volviendo a lo de mis amigos que crecieron conmigo y que están de acuerdo con los ideales del progresismo y siendo cristianos, supuestamente. Pero ¿qué pasó con ellos? Pues que ellos recibían cierta información el domingo en la iglesia, pero los otros 6 días de la semana estaban recibiendo información en la universidad. Y en la universidad le enseñaban que eso que ellos le exigen al Estado es lo correcto. Que el Estado les debe dar todo lo que ellos están pidiendo. Que el Estado debe proveerles a ellos todo eso. Y imagínese usted 6 días recibiendo esa información todos los días a la semana y luego usted abre Facebook, vuelve, la encuentra en Facebook y luego usted prende el televisor, la radio y por todos lados le están diciendo que eso es lo correcto. Pues usted ¿qué va a hacer? Va a empezar a terminar creyendo que es así. Por eso es necesario la educación en la iglesia, por eso es necesario que en la iglesia haya un líder que esté enseñando y educando a la iglesia sobre todos estos temas y sobre la vida como tal, sobre no ser simples. Pero algo que pasó en mi vida fue que pues mi papá me enseñó a pensar y él me decía incluso, decía, si lo que yo le estoy diciendo no está de acuerdo con la Biblia, no me crea. Y yo, sí, tenía razón, porque mi papá se puede equivocar, pero la Biblia no. Él me decía, incluso si lo que yo le digo, y hoy en día pues tenemos diferencias teológicas, pero pues él tiene razón, o sea, la Biblia es la norma de fe y conducta por la que nosotros nos debemos regir. Y por eso era necesario que Timoteo estuviera en la iglesia de Tesalónica, porque tenía que instruir a la iglesia en las persecuciones que iban a pasar y en los diferentes temas de la vida cotidiana. Ahora nosotros miramos que los falsos ministros no le van a hablar a la gente de las persecuciones, no le van a hablar a la gente de lo difícil que es la vida cristiana y lo dura que es, de los problemas que usted va a tener en su familia. ¿Se acuerda que el Señor Jesús sí dijo, por causa de mí se va a levantar la nuera contra la suegra, el hijo contra el padre? ¿Se acuerdan que él lo dijo? Dijo, yo no vine a traer paz a la tierra, sino división y espada. Y ese mensaje no es popular. Y la gente piensa que Jesús es como un hippie, que todo era amor y paz, ¿cierto? Y la gente tiene como esa perspectiva del Señor Jesús, o sea, muy diluida. No es el Cristo que muestra la Biblia, sino se parece más a este man de los Bukis, a José Antonio Solís, así con su pelo largo y eso, y bailando y parece un hippie. Ellos piensan que Jesús era así, pero el Jesús de la Biblia es uno que le decía la verdad a las personas. O sea, ellos no leyeron nunca Mateo 23, donde Cristo habla con los escribas y los fariseos y les dice hipócritas, y les anda duro. O sea, yo lo leo así con mi acento santanderiano y uno dice, oiga, el Señor fue duro con ellos. Así que Cristo no es lo que ellos piensan. Y el Cristo que viene, según la Biblia, y como lo dice el credo, dice, y desde el cielo viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que no es lo que el progresismo piensa que es el Señor. Y de esa forma ellos han logrado atraer gran cantidad de cristianos ingenuos, cristianos mal adoctrinados, muchachos que no conocieron realmente la verdad. Por eso es necesario que nosotros como iglesia y que los ministros en la iglesia, los líderes, los pastores, los ancianos, enseñen el evangelio y preparen a la iglesia en diferentes temas. O sea, que la iglesia esté preparada en diferentes temas, porque Efesios dice que muchos son llevados de cualquier viento de doctrina, o sea, cualquier enseñanza que se pone de moda, se lleva
y arrastra a los muchachos si no están bien fortalecidos en la verdad. Entonces por eso es necesario, y una de las funciones de los ministros en la iglesia es preparar a la iglesia en todos estos asuntos. Entonces yo estaba diciendo que los falsos apóstoles no les van a decir la verdad. Los falsos apóstoles los van a adular. Y se acuerda que Pablo en los versículos anteriores del capítulo 2 dice: yo no me acerqué a ustedes con palabras lisonjeras. Yo no me acerqué a ustedes para sacar algún provecho de ustedes, buscando el dinero de ustedes. Los falsos ministros sí se van a acercar a ustedes buscando dinero de ustedes, buscando sacar la lana de las ovejas. Pero Pablo dice: yo no me acerqué de esa forma. Pablo llegó con un mensaje real, con un mensaje verdadero del Evangelio. Pablo no se cayó nada y les dijo lo que ellos debían saber, lo que necesitaban oír, por más controversial que fuera, por más dura que fuera la palabra. Pablo les dijo la verdad y se esforzó por enseñarles la verdad y porque la vieran en su vida. Así que tengan cuidado con los falsos maestros, con falsas enseñanzas que usted pueda ver en YouTube, que pueda ver en Facebook, que pueda ver por cualquier otra red social o de cualquier otra forma. Y esto es muy importante en cuanto a la educación de nuestros hijos, porque estas mentes son como esponjitas que absorben todo lo que reciben. Así que nosotros debemos estar muy pendientes de a qué los exponemos, qué es lo que ellos están aprendiendo. Hoy yo tuve un inconveniente con una sobrina porque le gusta una canción infantil, pero la canción tiene herejías. Y yo le cambié la canción y le puse otra también infantil, pero ya con un mensaje más centrado en la Biblia. Y la niña lloró y todo. Y yo: pero mamita, yo no la puedo dejar a usted pues escuchar eso, porque esa canción tiene herejías. O sea, es una canción de un cristianismo centrado en el hombre, ¿sí? Mientras que la canción que yo le puse dice: Dios es quien me guía, Dios es mi luz, Dios tal. La que ella estaba escuchando: yo soy capaz, yo soy un vencedor, yo soy 10 veces mejor. El foco de la canción es ella, mientras que la otra, el foco de la canción es el Señor. Y yo le expliqué, ella tiene como 4 años, y yo le intenté explicar, pero yo no la puedo dejar a ella escuchar herejías. Y de los mismos ministerios cristianos infantiles salen herejías para los niños. Uno debe estar pendiente de qué es lo que están consumiendo, qué es lo que ellos ven. A veces ve uno pues yo ahorita que soy papá veo cosas infantiles de videos para los niños sobre las historias de la Biblia, y yo veo, y esa no es la historia que está en la Biblia. O sea, cogen y tratan de hacerle una adaptación para que los niños la vean, pero quitan totalmente la historia de la Biblia. Y otra cosa es que no muestran a Cristo en la historia. O sea, muestran cómo el niño debe ser como ese personaje para que sea bueno o para que haga bien las cosas. Pero nosotros entendemos que todo el Antiguo Testamento se trataba de mostrar a Cristo. En todas las historias del Antiguo Testamento nosotros debemos ver a Cristo siendo el Salvador, siendo nuestro rescatador. Así que, pues, como una aplicación con respecto a esto es que nosotros debemos de estar pendientes de lo que nuestros hijos consumen, de lo que nuestros jóvenes ven, y de educar esta generación que viene para Cristo. Ahora el versículo 5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Así que otra función que tiene el ministro en la iglesia, según este pasaje, es preparar a la iglesia para las tentaciones, para los momentos en los que va a haber tentación. Ahora, ¿qué pasaba? Los tesalonicenses creyeron el evangelio, pero empezó la persecución.
y empezaron a vivir momentos difíciles, momentos de hambre, momentos de soledad, momentos en que la gente que me quería ahora ya no me quiere, la gente con la que yo pasaba tiempo ahora no pasa tiempo conmigo. Y yo empecé a vivir momentos difíciles por causa de amar a Dios. Imagínense uno de Tesalonicenses y sufriendo como que estas dificultades. Y llega una voz que le dice, pues retírese, pues vuelva, pues venga, quédese con nosotros, niegue su fe. Entonces, una de las funciones de Timoteo en la iglesia o del ministro que hay en la iglesia es preparar a la iglesia para cuando lleguen todas estas tentaciones. ¿Por qué? Porque el ministro no puede estar con usted, ¿cierto? Cuando están las ofertas que hace el mundo, pues el pastor no va a estar con usted a todos lados donde usted vaya. Pero el pastor, su función es prepararlos a ustedes para cuando lleguen todas esas tentaciones. Otra vez pensando en mi vida, cuando pues yo era adolescente, hubo muchas cosas que yo pude hacer. O sea, tuve muchas ofertas para pecar y muchas oportunidades para hacer cosas que yo hubiera podido hacer. Y yo creo, o sea, yo pienso que yo de adolescente no era cristiano, no había sido salvo, pero yo toda la vida pues estuve expuesto a la Biblia, expuesto al Evangelio y todo eso. Y cuando habían esas oportunidades en mi vida, me llegaban versículos a la cabeza. O sea, me llegaban pasajes a la cabeza y pensaba en las consecuencias. Siempre pensaba en las consecuencias. Había algo que hacía mi mamá conmigo, era que en las tardes, después de hacer tareas, por obligación, obviamente, se sentaba conmigo a enseñarme los proverbios. Yo no quería porque yo quería irme para la calle a jugar, pero ella primero, antes de jugar, se sentaba conmigo y me enseñaba los proverbios. Y yo me acuerdo que cada que tenía esas oportunidades de pecar me llegaban los proverbios a la cabeza. Y los proverbios siempre lo hacían a uno pensar en las consecuencias, en de si yo hago eso, mi papá me va a cascar, primero que todo, yo puedo hacer tal daño, me puede pasar tal cosa, no, mejor yo no voy. ¿Sí? Y después, no sé, mis compañeros iban, hacían esas cosas, les iba mal, se partían un brazo, les pasaba y a mí no. Entonces yo decía, ahorita yo digo, Dios me guardaba. Las oraciones de mis papás y toda su intercesión, Dios me guardaba porque mis papás no estaban conmigo. O sea, yo estaba en el colegio y hoy que soy papá y pienso en el colegio, que en el colegio yo conocí quizás a las peores personas que he conocido en mi vida. O sea, eran muchachos realmente, este tema de la depravación total, en el colegio yo confirmé que eso es real. O sea, mis compañeros de colegio eran terribles. Ahorita no, ahorita ya son más mesurados, pero esa época de la adolescencia y eso, o sea, el pecado explota como sí. Y allá no hay como un papá esté pendiente de su hijo. No había forma de guiarlo y de estar ahí con el hijo todo el tiempo, como cuando don Ramón se metía a la escuelita ya del Chavo con la chilitrina. Mis papás no podían ir al colegio conmigo. De la misma forma, el pastor no va a estar con el creyente todo el tiempo. Y van a haber muchas ofertas, muchas tentaciones que el enemigo, que el tentador, dice ahí el pasaje, pues le va a ofrecer. Ustedes deben estar preparados como creyentes para huirle a las tentaciones, para saber resistir las tentaciones, saber decir no y correr. Si ustedes se acuerdan de Mateo capítulo 4, que narra acerca de la tentación del Señor y cómo el Señor resistió al diablo y el diablo huyó de él, pero era el Señor, ¿cierto? Nosotros ante las tentaciones debemos decir no y huir y apartarnos. Y a eso nos manda el Señor. Así que usted ya sabe que cualquier oferta en la que la ley de Dios va a ser quebrantada y a usted le hagan esa oferta, usted debe decir no y apartarse, porque el pastor no va a estar con ustedes siempre. Pero el pastor debe prepararlos a ustedes para huir de esas tentaciones.
Ahora, hermanos, si alguno de ustedes cae en alguna tentación, nosotros debemos entender que Cristo es misericordioso. Y debemos entender que el ministro fiel y perfecto, pues no es el pastor acá de la iglesia, ni el pastor de mi iglesia, es Cristo. Él es el líder de la iglesia. Ahora también como iglesia nosotros que entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Pablo no hubiera podido ir a Tesalónica, Dios hubiera levantado a otro hombre y lo hubiera llevado, ¿cierto? Porque la iglesia es del Señor. Si Pablo hubiera muerto en Filipos o en Tesalónica, se hubiera hecho matar, Dios hubiera seguido sosteniendo su iglesia porque su iglesia es de Él. Y el ministro perfecto no fue Timoteo, tampoco son los pastores que nosotros conocemos, es Cristo. Él, como dice Efesios capítulo 4, en un pasaje donde manda a los esposos a amar a las esposas, dice ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para completarla o perfeccionarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia pura y sin mancha. Ese es el verdadero ministro, el verdadero servidor, el que se entregó por su iglesia, el que murió en la cruz por usted, por sus pecados. Así que, ¿cómo le voy a fallar yo a Él, cierto? Cuando llegan las tentaciones, piense eso. Piense, Cristo dio todo por mí. Cristo dejó su trono por mí. Y yo voy a pecar así miserablemente y le voy a fallar a mi Señor, que me salvó, que me ha dado su Espíritu Santo, que me tiene en una iglesia donde me enseñan la Biblia, donde hay hermanos, donde canto, que me da tantas cosas. Eso pensaban los tesalonicenses. Porque en los versículos siguientes Pablo narra acerca de la respuesta y es maravilloso, y eso yo creo que sería la siguiente predicación. Así que hermanos, hoy vimos acerca de la necesidad del liderazgo en la iglesia. Vimos acerca de que había unas razones por las que la iglesia de Tesalónica necesitaba un liderazgo. Luego vimos acerca de cuáles eran las características de este líder, que era un cristiano, que era un servidor, que era un colaborador. Y vimos acerca de las razones, las funciones de este líder, que era confortar a la iglesia, confirmar a la iglesia, exhortar a la iglesia y prepararla para las tribulaciones y para las tentaciones. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tú eres nuestro Dios, porque tú gobiernas la tierra y porque tú eres la cabeza de la iglesia también, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por Cristo Jesús, porque ha muerto por nosotros en la cruz, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí esperamos que venga a juzgar esta tierra y anhelamos los juicios del Señor, como dice el Salmo que hoy leíamos, Señor. Así que te damos gracias, Dios, por tu palabra. Señor, vivimos en un mundo caído, en un mundo que es difícil para nosotros los cristianos, en un mundo que nos aborrece, pero aquí estamos, Señor, para hacer la luz de ese mismo mundo, para hacer la sal de esa misma tierra que nos aborrece y que nos persigue y nos vitupera. Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir el Evangelio, Señor. Ayúdanos como iglesia a educar esta ciudad, Girón, para ti, Señor. Ayúdanos a que el Evangelio sea oído, sea escuchado, Señor, y a preparar a la iglesia para las diferentes situaciones que se presentan en la vida, Señor. Ayúdanos a aprender sobre qué debemos creer en cuanto a la política, qué debemos creer en cuanto a la economía, a la música, a las artes, al trabajo. ¿Cuál es la filosofía que enseña tu palabra con respecto al trabajo? ¿Cómo debemos trabajar los cristianos y qué debemos esperar nosotros del Estado? ¿Qué es lo que tu palabra dice que el Estado debe hacer, Señor? Para que nosotros y nuestros hijos no estemos esperando que el Estado nos dé cosas que tú nos has mandado. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra hay sabiduría, Señor, y porque tú preparas personas para que nos enseñes
nos enseñen esa sabiduría. Oramos por el pastor, por Noel, Señor, que tú lo bendigas, que lo guardes, que le des sabiduría, Señor, en su preparación, para que él sea ese ministro, Señor, que tu palabra manda y que esta iglesia necesita, Señor. Te damos gracias por su vida y te pedimos que tú sigas obrando en él. Y oramos por más hermanos acá en Girón, por hombres que se levanten a predicar tu palabra y a enseñar el evangelio, Señor, en cada rincón de esta ciudad, y que tu evangelio brille, Señor, y que tú conquistes a través del evangelio Girón, Señor, que está tan cargada y tan necesitada de ti. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia y por tu amor para con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Nuevamente a las personas que nos ven en este momento, si quieren ayudar a la obra del Señor, le recordamos el número de nuestra iglesia local. Es el 315-926-9904. Repito, 315-926-9904. Bueno, damos las gracias al Señor nuevamente por su gracia y gran misericordia que ha tenido, y que hemos sido bendecidos juntos, y todo para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Muchas gracias a todos los que nos ven también en esta tarde, y esperamos que por la gracia de Dios todos hayan escuchado la palabra y hagan mella en su corazón y puedan ver a Cristo por la sola Escritura. Muchas gracias.